Bueno, continuando chicos, en esta madrugada, ahora vamos a ver lo que vendría a ser el coeficiente binomial. ¿Ok? Coeficiente binomial. Ok. Este coeficiente binomial es muy interesante. Esto ha sido desarrollado por Newton, ya por eso también se lo denomina binomio de Newton. Tiene una historia muy interesante que en su momento o en alguna clase les voy a contar cuando ya estemos avanzando de forma presencial. Ok, pero ahora nos vamos a concentrar en resolver los ejercicios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la formulita antes de empezar? La formulita es la siguiente y la voy a hacer con amarillo. Entonces es a más b, bueno, esto es a a la p más b a la q, todo esto elevado a la n, es igual a la sumatoria de r que comienza en 0 hasta esta n, ¿de qué? De n tomados r, de esta manera, y esto es a la p, eso de acá, n menos r, por b a la q, todo esto elevado a la r. Esta es nuestra formulita, ¿ok? Con esto es que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el primer ejercicio de la práctica. Bueno, aunque si no me equivoco yo tengo que hacer pares, ¿cierto? Sí, yo tengo que hacer pares. Entonces yo voy a hacer el 2. El ejercicio número 2. Entonces, ¿qué me dice este ejercicio? Acá está. Acá abajo, acá está. Es ese de ahí. Entonces nos dice, utilice la fórmula del binomio de Newton para obtener los términos y coteje con el triángulo de Pascal. Cotejar significa comparar. Ya, entonces vamos a usar la fórmula como nos está indicando acá. Acá nos dice utilice la fórmula del binomio de Newton y coteje con el triángulo de Pascal. Entonces nos están dando esto. ¿Ya? Vamos a resolverlo. Entonces, primeramente, y esto es muchísimo más fácil, no necesita mucho análisis. X a la 3 más y a la menos 2, todo esto elevado a la quinta. ¿Qué va a ser? Según la formulita, según esta formulita, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice acá? Que va a ser una sumatoria, ¿cierto? Una sumatoria de r que va a comenzar en 0 hasta n, pero esta n es el exponente. Entonces, ¿quién sería acá? La n, el 3, el 2, perdón, el menos 2 o el 5. El 5, ¿verdad? Eso sería. Entonces esto va a ser de n, r acá. En este caso, ¿quién vendría a ser mi a? X, ¿cierto? X. Esta p, de esta a la p, x a la 3. Este 3, ¿cierto? X a la 3. Y esto es n menos r. N menos r. Y este otro de acá me dice b a la q, todo esto a la r. ¿Quién es mi b en este caso? Y. Y a la menos 2. Y r. Ok, ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué me falta por hacer? Tengo que desarrollar esta sumatoria. Ok, vamos a desarrollar esta sumatoria. Estamos yendo paso por paso. Entonces, esto va a ser 5
tomado 0 porque empiezo desde el 0, ¿ok? Esto va a ser x al cubo n menos r, pero esto es n y esto es r, ¿verdad? Entonces esto va a ser 5 menos 0. Y a la menos 2, r dice. ¿Quién es mi r? 0. Como es una sumatoria, aquí viene por o más. Más, ¿verdad? ¿Más quién? De 5 tomados ya no sería 0. El siguiente de 0, ¿quién es? 1. ¿Ok? Y esto va a ser x al cubo n menos r. Esto es de acá. 5 menos 1. Y a la menos 2 de esta parte a la r. ¿Quién es mi r? 1. Seguimos haciendo. Más de 5 tomados 0, 1 ya está. El siguiente sería 2. Tenemos que llegar desde 0 hasta 5, ¿ok? Desde 0 hasta 5. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estamos en 2. Nos falta mucho, ¿sí? X al cubo. Esto va a ser 5 menos 2. Esto ya es intuitivo. Ya se van a dar cuenta. Y esto va a ser al cuadrado. Muy bien. El siguiente va a ser 5, acá 3. Esto va a ser x al cubo. 5 menos 3. Y a la menos 2. Todo esto al cubo. Muy bien. ¿Qué más? Más de 5 tomados 4. X al cubo. 5 menos 4. Y a la menos 2 a la 4. Más de 5 tomado 5. Este ya sería el último. X a la 3. 5 menos 5. Y a la menos 2 a la 5. Ok, tenemos esto. Por último, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Trabajarlo, ¿sí? De 5 tomado 0. Eso es una combinación, por si acaso. Es una combinación. Es como decir... a ver, aquí lo voy a anotar. Este ladito. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, de n tomados r, como en este caso de acá, es lo mismo que decir una combinación normal, sin repetición, de n tomados r. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en la calculadora de 5 tomado 0, eso es 1. Entonces esto va a ser x a la 3, 5 menos 0, eso va a ser 5. 5, muy bien. En esta parte de acá, en esta parte, todo esto elevado a la 0 va a ser 1, ¿verdad? Todo multiplicado por 1 va a ser esto mismo. Entonces, paso al siguiente. De 5 tomados 1 va a ser ¿cuánto? 5. 5, esto es x al cubo. Estoy en acá. 5 menos 1, 4. El siguiente es y menos 2. Todo esto elevado a la 1 se queda como y menos 2. Muy bien. Más de 5 tomados 2. Ahora sí necesito mi calculadora. Eso me da 10. 10. X al cubo. 5 menos 2, 3. Y mi y. ¿Esto qué va a ser? Esto, bueno, lo podemos dejar también así por el momento. Sí, así lo vamos a dejar por el momento. Más de 5 tomados 3. 5 tomados 3 me da 10 también. 10. X a la 3. 5 menos 3, 2, ¿cierto? Ok. Después, esto lo voy a dejar por el momento. Estoy acá.
Ahora me faltaría esta otra parte. Entonces de 5 tomados 4, ¿cuánto me da? 5. X a la 3. 5 menos 4, 1. Eso va a ser de esta manera. Lo dejo. 5 tomado 5, eso es 1. X a la 3. 5 menos 5, 0. Y esto va a ser y a la menos 2. Todo esto elevado a la quinta. Muy bien, muy bien. Nos estamos acercando. Después, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Acá, ¿qué va a ser? 3 por 5. ¿Cuánto es? 15, ¿verdad? Entonces esto va a ser X a la 15 más 5. 3 por 4. ¿Cuánto es? 12. Entonces X 12. Y a la menos 2. Más 10. X, estoy acá. 3 por 3, 9. ¿Verdad? Eso es. Y. Más por menos. Menos 2 por 2, 4. Más. Acá. 10. X. 3 por 2, 6. Y. Más por menos, menos. 3 por 2, 6. Más 5. X3. Y estoy acá por si acaso. Y. Más por menos, menos. 2 por 4, 8. Más, esto se va a hacer 1. Esto va a ser 1 por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, 2 por 5. 2 por 5, 10. Pero esto es menos, ¿verdad? Entonces esto va a ser menos 10. De esta manera. Ok. Entonces, este ya vendría a ser nuestro resultado. Ya, este vendría a ser nuestro resultado. Pero dice que comparemos o cotejemos con el triángulo de Pascal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar esta partecita de acá. Y voy a hacer mi triángulo de Pascal a este otro lado, con amarillo. Entonces el triángulo, ¿cómo comienza? 1, ¿verdad? Acá 1. Después, aquí. Después, 1 más 1, 2. Y estos unos se vuelven a quedar a los costados. Después, 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Y los unos se quedan en los costados siempre. 3 más 1, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Y los unos siempre a los costados. Después de estos, 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y los unos siempre a los costados. Puedo seguir haciendo más, pero acá solamente me dice hasta 5. ¿Por qué? Porque mi n, esta parte de acá, me dice que es 5, ¿verdad? Me dice que es 5. Entonces me voy a quedar hasta aquí. ¿Qué puedo observar entre la combinación y este triángulo de Pascal? Si pueden fijarse. Acá es 1, ¿verdad? Donde voy a marcar. Acá es 1. Y acá vemos que es 1. Acá es 5. Acá vemos que es 5. Acá es 10. Acá vemos que es 10. Aquí es 11. Perdón, aquí es 10. Perdón. Y acá también es 10. Después es 5 y después es 1. Entonces vamos a ver acá. 5 y 1. ¿Eso qué significa? Que el triángulo de Pascal tiene una relación con lo que viene a ser la combinación.
pero no cualquier combinación, la combinación sin repetición. ¿Ok? Es como si dijéramos de esta manera. Voy a hacerlo con verdecito. Es como si dijéramos de 0. Perdón, mejor lo voy a hacer con otra notación. A ver, es como si tuviéramos varias combinaciones, ¿ya? Varias combinaciones. Por ejemplo, acá sería de 0 tomados 0. Acá vendría a ser de 1 tomados 0, de 1 tomados 1. Acá vendría a ser de 2 tomados 0, de 2 tomados 1, de 2 tomados 2. Después, ¿qué vendría a ser? De 3 tomados 0, de 3 tomados 1, de 3 tomados 2, de 3 tomados 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? De esa manera. Entonces, este triángulo de Pascal tiene una relación muy fuerte con lo que viene a ser la combinación sin repetición. Esto vendría a ser tomados de a 1, donde viene... No, este es 0, perdón. Este vendría a ser tomados de a 1. Este vendría a ser tomados de a 2. Este vendría a ser tomados de a 3. Este vendría a ser tomados de a 4. Y finalmente este vendría a ser tomados de a 5. Ok, entonces vean esa correlación que tienen tanto el triángulo de Pascal como con las combinaciones. Muy bien. Ok, ahora vamos a resolver este otro problema. ¿Ya? El 4, ¿qué nos dice? Determina el coeficiente de x a la 45 si existiera en el desarrollo de 3x menos x a la 3 sobre 6, todo esto a la 9. O a la novena, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente nuestra formulita. ¿Cuál es nuestra formulita? A la b más b a la q, ¿verdad? Eso es igual a la sumatoria, bueno, acá es una n, de r que comienza en 0 hasta n, a la p. Bueno, me olvidé una cosita. Acá. De n tomados r, eso. Acá sería a la p n menos r por b a la q a la r. De esa manera. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar con nuestros datos. En nuestro caso, ¿cuál es? Es 3x menos x al cubo sobre 6 elevado a la novena. Eso va a ser igual a de r que comienza en 0 hasta n, que es 9, de n, que es 9, r, de n tomados r. ¿Quién vendría a ser mi a? Esto, ¿verdad? Todo esto, 3x. Esto va a ser n menos r. Y acá tengo menos x al cubo sobre 6 elevado a la r. Ok. Entonces me dice acá. ¿Qué me dice? Determina el coeficiente de x a la 45 si existiera. Ok. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que la x aparece tanto en esta parte como en esta parte, ¿verdad? Aparece en las dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es decir, voy a tener x a la 45. Sí, eso es lo que quiero encontrar. Pero yo necesito utilizar esta primera parte, así lo suelen llamar. Primera parte y segunda parte. ¿Por qué?
porque aparece x en la primera parte y en la segunda parte aparece x. Ahora, si solamente hubiese aparecido x en la primera parte, entonces solamente habría utilizado la primera parte. Si x solamente hubiera aparecido en la segunda parte, solamente hubiera utilizado la segunda parte. Pero como aparece en la primera parte y en la segunda parte esta x, voy a utilizar las dos. ¿A qué me estoy refiriendo? A hacer esto, ¿ok? Entonces presten atención. Esto va a ser 3x de esta manera, n menos r, y esto va a ser menos x al cubo sobre 6 a la r. De esta manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta hacer? Bien, para poder quedarnos solamente con esta variable x, ¿a quiénes tendría que eliminar? Tendría que eliminar a las constantes, ¿cierto? A las constantes, porque no me sirven. Solamente me quiero quedar con las x. Después, para que no afecte el signo, también vamos a eliminar. Les voy a explicar por qué. A ver, nos va a quedar x a la 45, x, n menos r. Acá nos va a quedar que esto lo voy a borrar. ¿Qué nos va a quedar? Esto más, x al cubo. X al cubo por r. Ok, ¿por qué decía que hay que eliminar? Porque se acuerdan que ustedes seguramente han llevado bases iguales se cancelan y solamente trabajo con los exponentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo utilizara este signo de acá? Este signo. Entonces esto va a quedar así, ¿no ve? De esta manera, como multiplicación. ¿Qué va a pasar en este caso? Que las bases, que en este caso son las x, ya no son iguales. ¿Por qué? Porque acá hay un signo negativo. Y eso no me permite que las bases sean iguales y solamente trabajar con los exponentes. ¿Ya? Por eso elimino este negativo. Para que me quede de esta manera. ¿Ya? Para que me quede de esa manera. Una vez que me queda así, yo digo, elimino las bases, que son las x. Chao, chao, chao. ¿Con qué me voy a quedar? Con los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? 45, n menos r, esto multiplicado por 3r. Ah, no, esto va a ser suma, ¿verdad? Suma. Muy bien. Entonces, mi n, ¿cuánto es? 9. Entonces esto va a ser 9 menos r más 3r. Eso se queda como 45. Ok. Voy a pasar todas las constantes a un lado y me voy a quedar con las variables en otro. Entonces esto va a ser 45 menos 9. Esto va a ser menos r más 3r. Por esta vez lo estoy haciendo bien detallado. Después, 45 menos 9. 40. 40 menos 4, 36, ¿cierto? 36. Más 3 menos r va a ser 2r. ¿Ok? 2r. Entonces yo quiero obtener solamente la r. 36 partido entre 2. ¿Eso cuánto es? 36 partido entre 2 me da 18. Me da 18. Ok. Entonces, acá hay una gran pregunta. ¿Cómo sabemos esta parte que nos dice determina el coeficiente de x a la 45 si existiera? Si existiera. ¿Cómo sabemos si existe o no existe, verdad? Porque esa
Esa es la gran pregunta acá. Entonces, ¿cómo podemos saber? Vamos a saber de una manera simple. ¿Ya? Vamos a ver. Esta R es esta. Es esta de acá. De n toma 2r. Es esta R. ¿Ok? Es esa R. Y sabemos que no existe factorial de números negativos. Ya, no existe, por ejemplo, esto. Factorial de números negativos. Tampoco existe factorial de números que sean positivos, pero reales, ¿ya? Por ejemplo, 1.15 factorial no existe. No existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si mi R sale un número menor a 0, es decir, negativo, o sea, negativo, ¿ya? Además que pertenezca a los enteros, vamos a poner tal que R pertenezca a los enteros, ¿ya? Entonces, no existe. No existe. Porque acá la pregunta es si existiera, ¿verdad? Entonces, en el caso de que nuestra R sea un negativo entero, no va a existir su coeficiente. Si no me creen, pueden hacer la prueba. Pongan en sus calculadoras -1 factorial y no les va a salir nada. A lo mejor un error, ¿no? Después, si R pertenece a los reales, ya, si pertenece a los reales, entonces tampoco, no existe. Ah, pero si R pertenece a los enteros positivos, o sea, que R puede tomar valor de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta infinito, pero que son enteros positivos, entonces sí existe. Sí existe su valor. ¿Ya? Por ejemplo, 2 factorial puede ser 1.000.000 factorial. 1.000.000 factorial. En esos casos, que son enteros positivos, sí existe su valor. ¿Ok? Entonces, este 18, ¿qué es? ¿Es negativo? ¿Es entero negativo? No, ¿verdad? ¿Es real? O mejor dicho, ¿tiene decimales? Tampoco, ¿verdad? En este otro caso, ¿es un entero positivo? Sí, es un entero positivo. Por lo que sí existe. Según a la pregunta, el coeficiente sí va a existir. Acá, determina el coeficiente. Si existiera, en este caso sí existe el coeficiente. Entonces vamos a hacer la prueba. Mi R ha salido 18. Ok, es decir que... acá voy a escribirlo. Voy a tener de n, que sabemos que es 9, mejor con celestito, de AR, que es ¿cuánto? 18. Ok. Ya. Entonces, vamos a ver. Todavía. Vamos a ver. Entonces, esto es de 9 tomados 18. Yo les adelanto que no va a haber. ¿Por qué? Porque pongan en sus calculadoras de 9 tomados 18 y eso les va a salir un error. ¿Por qué? Porque
esta R es mayor a N. Ya es mayor. Entonces por esa razón es que no va a salir. Ya, entonces acá vamos a hacer una pequeña corrección. R pertenece a los enteros positivos. Ok. Sí existe siempre y cuando mi R sea menor o igual a N. Listo. Esta es la clave. No había tomado en cuenta en este tercer caso que mi R es muchísimo mayor a mi N, que es 9. Entonces en este caso no va a salir. Ya, no va a salir. La respuesta sería, por lo tanto, no existe el coeficiente. No existe coeficiente que acompañe a N, perdón, no es N, es X, ¿cierto? Este es X a la 45. Listo, en este caso. Entonces no se olviden esto. Si mi R es un negativo, no va a existir el coeficiente. Si mi R contiene decimales, tampoco va a existir. Pero si mi R pertenece a los enteros positivos y además mi R es menor o igual a N, entonces sí va a existir. ¿Ok? Eso. Ok, entonces continuando, vamos a resolver este ejercicio, el 6, que me dice determine los términos centrales de esto. Ok, de este binomio. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Hay que entender una cosita. Voy a dibujar el triángulo de Pascal otra vez. Ay, no entiendo qué pasó acá. A ver. Ok, ahora sí. Pero se rayó todo. Ya. Estoy dibujando el triángulo de Pascal de manera rápida. 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1. Entonces fíjense, esto es cuando mi N, incluso de otro colorcito lo voy a poner, con rojo, para que esté súper bonito. Cuando mi N es 0, este es cuando mi N es 1, cuando mi N es 2, cuando mi N es ¿cuánto? 3, ¿cierto? Cuando mi N es 4. Entonces fíjense una cosita. Cuando es par, tiene solamente un término central. Noten esto, cuando es par, solamente tiene un término central, pero cuando es impar, tiene dos términos centrales. Eso, no se olviden. Acá se vuelve a repetir. En este caso, es par, entonces tiene un término central. El siguiente, ¿quién sería? 5, esto va a ser 10, 10, 5, 1, 1. Esto es cuando mi N es igual a 5. 5 es par o impar. Impar, entonces ¿cuántos términos centrales va a tener? 2. Ya, eso siempre recuérdense. Entonces, la regla, si N es par, entonces habíamos dicho que solamente tiene o solo tiene un término central. Un término central.
Por otro lado, si n es impar, entonces tiene dos términos centrales. Tiene dos términos centrales. De esa manera, no se olviden. Entonces, por ejemplo, acá me piden los términos centrales. ¿Central o centrales? Bueno, en este caso mi n, ¿cuánto es? ¿Cuánto es mi n? Este de acá es mi n. ¿Cuánto es? 5. 5 es impar o par. Impar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices? Si n es impar, entonces tiene dos términos centrales. ¿Cuántos términos centrales va a tener? 2. Muy bien. Va a tener dos términos centrales. Entonces, se va a hacer de la siguiente manera. Perdón por hablar bajito. Es que ya es muy de madrugada. Entonces esto es 4x partido entre 5 menos 5 partido entre 2x, todo esto elevado a la 5. Ok, entonces, ¿qué más tendría que hacer? Bueno, acá hay dos formulitas. Cuando n es par, ya que me dice que solamente tiene un término central, esta es su fórmula, n partido entre 2. Ese es su término central, ya, central. Que se lo pone como simplemente T sub c, ¿ok? Pero acá me dice que si n es impar tiene dos términos centrales, entonces esto va a ser n más 1 partido entre 2. Ese es un término central 1 voy a poner, y el otro es n menos 1 partido entre 2. Ese es el término central 2. De esta manera, ¿ok? De esta manera. Entonces, según esto, ¿qué podemos nosotros observar? En acá, como este 5 que es mi n, es impar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a tener dos términos centrales. Vamos a utilizar estas formulitas. Entonces, venimos acá. Voy a decir mi término central 1 es igual a que n más 1 partido entre 2. Esto va a ser 5. 5 más 1 partido entre 2, eso es 6 partido entre 2, esto es 3. El siguiente, ¿cuánto va a ser? Mi término central 2 va a ser n menos 1 partido entre 2. Esto va a ser 5 menos 1 partido entre 2. Esto es 4 partido entre 2. Y esto es 2, ¿verdad? Eso. Después, ¿qué vamos a hacer? Con otro colorcito para que se vea bonito. ¿Qué vamos a hacer con estos? Voy a ponerte mi n, que sabemos que es 5. Mi r va a ser este término central 1. Este de acá. Entonces va a ser 3. ¿De quién? De 4x 5 menos 5 2x. Esto es n menos r, acá r, de esta manera. De este otro lado, ¿qué voy a tener? Lo voy a hacer con celeste. Voy a tener de mi n, que es 5, desde de acá, partido de mi r, que es el término central sub 2. Este de acá. Entonces
voy a poner eso, 2. Y lo mismo, 4x partido entre 5, n menos r, menos 5 partido entre 2x a la r. Entonces, ¿cuánto va a salir para el de arriba? Esto va a ser 4x partido entre 5, n menos r, pero mi n ¿cuánto es? 5, mi r es 3, 5 menos 3, 2. Esto va a ser menos 5, 2x al cubo. Listo, acá, ¿cuánto va a ser? Esto va a ser 4x partido entre 5, n menos r, pero mi n es 5 y mi r es 2. 5 menos 2, 3. Menos 5 partido entre 2x. Esto elevado al r. ¿Cuánto es mi r? 2. ¿Verdad? Eso es. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser? 4 al cubo. Voy a hacerlo de inmediato, ¿sí? 4 al cubo partido entre 5 al cubo. Ok, esto es... bueno, lo voy a dejar así. Un momentito. ¿Qué está pasando? Un momentito. Ya, ahora sí. Está mejor. Esto va a ser 4 al cubo partido entre 5 al cubo, x al cubo, porque se distribuye, ¿verdad? Este exponente sobre todos estos. Este cuadrado va a afectar al signo. Como es par, entonces el signo se va a hacer positivo. Si fuera impar, digamos, no sé, menos 5, menos 13, entonces... Perdón, si fuera acá en vez de 2, 5, 13, el signo, ¿cómo se va a quedar? Menos, ¿verdad? Porque es impar. Como es par, en este caso, el exponente, entonces el signo se va a volver positivo. Se vuelve positivo. Y eso es porque está afectando. Hay un paréntesis y después de este paréntesis recién está el exponente. Entonces este exponente está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Por esa razón, ¿ok? Por si acaso. Es decir, que si tuviéramos, no sé, menos x a la 200, ¿esto cuánto va a ser? X a la 200. ¿Por qué? ¿Por qué este signo negativo ha desaparecido? Porque este 200 es par. Ahora si fuera menos x a la menos 201, perdón, esto va a ser... me equivoqué acá, perdón. Listo, de esta manera. Si fuera así, menos x a la 201, esto se va a quedar con signo negativo. ¿Por qué? Porque 201 es impar. Entonces se va a quedar... se va a quedar menos x a la 201. De esa manera. Entonces no se olviden. Si tienen menos x encerrado en un paréntesis elevado a un número exponente que es par, se va a quedar como positivo. Pero si tienen un número negativo en paréntesis que está elevado a un exponente impar, entonces se va a quedar con signo negativo. Ok, eso recalcarles. Entonces acá, esto va a ser, ¿cuánto? 5 al cuadrado, y esto va a ser 2 al cuadrado, x al cuadrado, de esta manera. Y por este otro lado, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Wow, este ejercicio estaba tedioso nomás. Lo mismo, 4 al cuadrado, x al cuadrado, 5 al cuadrado. Acá, menos 5 al cubo, partido entre 2 al cubo, x al cubo. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? 5 al cuadrado se va a cancelar
y me va a quedar solamente 1. Listo, eso ya está. Ok, esto va a ser en 2 por 2, 4. ¿Sí? 2 por 2, 4. Bueno, mejor lo dejo así. Va a ser 4 al cuadrado. X. Ah, eso también se van a cancelar. No hay que olvidar eso. Este cuadrado con este y acá me va a quedar 1. Entonces, ¿cómo me va a salir? 4 al cubo. Acá va a ser más por menos menos. Esto va a ser 5 de esta parte. Después en el denominador, ¿cuánto va a quedarse? 2 al cubo x. De esta manera. De esta manera va a quedar. Este sería el primero. Después, este otro. ¿Cuánto me va a salir? Lo mismo. Este de acá se va a cancelar con esto y me va a quedar 1. Después esto también se va a cancelar con esto y me va a quedar 1. Por consiguiente vamos a tener 4 al cubo. 4 al cubo. Después x. 4 al cubo x. Acá no hay nada más que hacer. Y va a ser 5 por 2 al cuadrado. Ok. Voy a revisar si esto está bien. Pero esto está ok. Esto se cancela. Esta parte de aquí abajo me queda esto. Está bien. Entonces, estos dos vendrían a ser mis términos centrales. Estos dos. Ok, esos dos. Entonces, eso sería por esta parte. Gracias.